Ofrecemos al Señor nuestra Eucaristía por el descanso eterno del Padre Pedro Tetecatl Mendoza, quien falleció ayer por la noche, por el eterno descanso de Juan Adolfo Motolinía García, 1 año de fallecido, Víctor Medina, a 1 año de fallecido, por nuestros hermanos difuntos Raquel, Ronald e Iromi, Eleazar Marín Aguirre, Cipriano Marín, Dolores Aguirre, Juan Moranchel, Bernardo Moranchel, Juliana Pérez, Julio Méndez, Juana Pérez, María de los Ángeles Aguilar López, a 6 meses de fallecida, María Pastor, a 9 días de haber fallecido, Ana María Flores, Ismael López, Hugo López Flores, Alberto López Flores, Eva Gabriela Gutiérrez Ocio. Rogamos por la salud y bienestar de Celerina Campis, Félix Marín, Carlos Luna, Gabriela Ocio Bustos, por la bebé Angélica González Quintanar. En acción de gracias por 1 año más de vida de Vladimir Lenin Cruz Velasco, Raquel Hernández Robles, por dar finalizado su entrenamiento militar, de Yasmín Vázquez por 1 año más de vida, de Sandra Genis Galicia por 1 año más de vida. Por todos ustedes, sus intenciones y necesidades, y por quienes participan de la celebración a través de esta transmisión, presentamos también sus intenciones en el altar de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. A Él le pedimos, en su infinita misericordia, que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del Génesis.
En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él cuando se puso el sol. Hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río de Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y el Señor confía. Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. De pie, por favor. Gloria a ti, Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Jesús. Honor y gloria a ti, Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertando se vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Como hijos amados del Padre, fue la invitación del domingo pasado. Ojalá nos haya quedado grabada en nuestro interior para las situaciones de vida. Como hijos amados del Padre, continuamos este camino cuaresmal que nos prepara para la celebración del misterio pascual del paso de Jesús, pero también para vivir nuestro propio paso. El pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado es conocido como el Evangelio de la Transfiguración. Normalmente el segundo domingo de Cuaresma cada año, aunque el ciclo sea diferente, hoy estamos en el ciclo litúrgico C, siempre aparece el Evangelio de la Transfiguración, que se da allá en el Tabor, así se llama el monte donde sucede. La transfiguración sucedió en un monte. Podemos correr el riesgo de quedarnos solo con lo bonito de este Evangelio, con lo impactante. El rostro resplandeciente de Jesús, sus vestiduras blancas y relampagueantes. Pero esto no basta. Yo les invito a que intentemos ir más a fondo. Y les invito a que hagan su propia meditación a esta palabra proclamada:
No se queden con la pobreza que como sacerdote les puedo compartir. Profundicen un tanto más. Entonces Jesús subió al monte para transfigurarse. Ahí sucede la transfiguración. Ahí se da la transfiguración. Con ello nos podríamos quedar, decía, pero vayamos a lo profundo. Hay una razón que sostiene todo esto que hemos escuchado. Hoy Jesús ha subido al monte y lleva una intención. ¿Cuál es? ¿A qué ha subido Jesús al monte? Él mismo nos da la respuesta. Ha subido para hacer oración. El domingo pasado nosotros éramos llamados a ir al desierto, a buscar tiempos, momentos de desierto para nuestra vida. Hoy somos llamados también a subir la montaña. La montaña es el lugar de encuentro con Dios. Y la oración precisamente nos lleva a ello, a encontrarnos con Dios. Jesús ha subido al monte para hacer oración y mientras oraba se transfiguró. Y eso es lo que vamos a intentar comprender, eso de se transfiguró. Jesús no va solo ni está solo. Con él suben Pedro, Santiago y Juan y es acompañado por Moisés y Elías. Pero estando ahí, se le hace saber que sobre todo su Padre Dios está. Ahí está su Padre Dios. Este es mi Hijo, mi escogido. Realmente, y eso lo entendemos para nuestra vida, realmente nunca se está solo, nunca se está verdaderamente solo. Siempre están los elegidos, los escogidos, los llamados. Es cierto que a veces experimentamos soledad y que a veces creemos que aquellos que hemos escogido nos llegan a abandonar. No, nunca estamos verdaderamente solos. Están los llamados, los escogidos, y están los anteriores a nosotros. Y ojalá entendamos esto. A veces las personas lo dicen, bueno, yo sé que no estoy solo, y lo expresan así, mi mamá o mi papá desde donde están conmigo, están cuidándome. No estamos verdaderamente solos. Los llamados, los escogidos, los que estuvieron antes que nosotros, también están, pero sobre todo en nuestra vida está Dios. Tengamos esto presente. En nuestra vida está Dios. Aprendamos entonces a ser compañeros de camino en la vida del otro, no según nos convenga a nosotros, porque es el riesgo. Ahí está Pedro, que propone que se hagan 3 tiendas y da una razón porque es bueno que nos quedemos aquí. ¿Le convenía a Pedro? No. Aprendamos a ser compañeros de camino en la vida del otro, no según nos convenga a nosotros, sino según le convenga al otro. Esa es una tentación que hemos de vencer. Jesús no sube para que entiendan, para que comprendan ellos,
sino para que entienda y comprenda Él y desde Él lo hagan ellos. Este es el resultado de la oración. Ha subido para hacer oración y hay muchas cosas que todavía no comprende, todavía no entiende. No pensemos que Jesús vino ya con un programa de vida que tenía que seguir paso a paso. Él también tiene que recorrer su propio camino al igual que nosotros. Se sube siendo uno y se baja siendo otro. Comienza entonces un nuevo camino. Y es la verdadera oración la que transforma, la que cambia la vida y lo que ella nos va a presentar. La verdadera oración. Y esto es clave para nosotros, A veces no entendemos, no comprendemos lo que la vida nos va presentando. Haz oración. Sube a la montaña para encontrarte con Dios. Hazlo. Esa experiencia de lo que se vive allá ayudará a cambiar lo que se viva al bajar de ella. Porque se conoce lo que ocurre en el monte. No se ha de tener miedo a lo que se viva cuando se baje de él. La transfiguración se da en el monte, pero se vive al bajar de él. Y la transfiguración es fruto de la oración. Cuando sientas que ya no puedes, cuando crees que tu vida no tiene un sentido, cuando las fuerzas se te acaban, haz oración, haz verdadera oración y entonces comprenderás cuán importante es tener guardadas experiencias de fe, porque eso es lo que sucede allá en el monte. Cuán importante es tener guardadas experiencias de fe para no sentirnos abandonados en los momentos de pasión y de cruz. Tener luz para momentos de oscuridad. Seguridad ante la duda, porque eso lo enfrentamos constantemente. Presencia de cuando se experimenta la ausencia. Experiencia de Tabor. Decía, así se llama el monte donde sube Jesús para las largas horas de Getsemaní. Experiencia de resurrección para poder enfrentar la muerte. Todo eso es lo que se vive allá arriba. En resumen, cuán importante es tener experiencia de Dios para poder enfrentar la vida. Y entonces nos enfrentamos a una cuestionante. ¿Tú tienes experiencia de Dios? ¿Tú tienes experiencia de Dios? No te digo que no te van a pasar cosas malas o cosas difíciles, complicadas, si tienes experiencia de Dios. Te van a pasar. Y no te estoy deseando nada malo, pero así es nuestra vida. Te van a suceder. Pero la experiencia de Dios te ayudará a saber enfrentarlas. ¿Tienes experiencia de Dios? Ellos, los discípulos, la tendrán después. Antes viene la tentación de las 3 tiendas. Porque Jesús todavía no ocupaba un lugar en su corazón. Entonces tendrán
que aprender de Jesús. Tendrán que aprender a escucharlo, no solo con los oídos, sino con el corazón. Tendrán que aprender a escucharlo, no solo su palabra, sino su vida toda. Eso es lo que han de hacer los discípulos. Ellos, Pedro, Santiago y Juan, dice el Evangelio, envueltos por una nube. La nube era signo de la presencia de Dios. Recordemos aquellos momentos donde Moisés subía a la montaña y sobre ella se posaba una nube y el pueblo entendía que Moisés estaba hablando con Dios. Pedro, Santiago y Juan, envueltos por una nube, dice, se llenaron de miedo. Aún está en ellos la idea del Dios lejano, del Dios justiciero y castigador. De ahí que tendrán que recorrer el camino de Jesús para lograr vencer el miedo y aprender a confiar en Él. Y tener una verdadera relación de amor con Dios, como esa que tiene Abraham con el Señor, lo que escuchamos en la primera lectura. Cuán importante es entonces en este tiempo de Cuaresma y en nuestra vida de todos los días, cuán importante es la oración, que transfigura la vida desde la experiencia de Dios. De verdad, deseo de todo corazón que tú tengas experiencias de Dios, sobre todo para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor, proclamemos juntos la fe. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a nuestro Padre por las diversas necesidades de nuestra comunidad, para que continuemos con ánimo firme y fe profunda en el camino cuaresmal. Por ello, unidos digamos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que fiel a las enseñanzas del Evangelio, continúe siendo la puerta de entrada al verdadero conocimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Por quienes trabajan en alguna instancia gubernamental, para que vuelvan su corazón al Evangelio y velen por la paz, justicia y respeto. Roguemos al Señor. Por quienes trabajan en el servicio de los pobres y enfermos, para que Dios los bendiga y a nosotros nos mueva a seguir su ejemplo, orientando nuestra vida al servicio de los demás. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que durante estos días de Cuaresma se solidarice más todavía con quienes viven en dificultades, a fin de hacer manifiesta la caridad perfecta. Roguemos al Señor. Señor Padre Santo, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la fe,
para que renovados por el Espíritu Santo salgamos con premura al encuentro de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos pan y vino, pueden sentarse. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo partícipes de su vida eterna. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Atiende las necesidades y súplicas de quienes se han reunido en tu presencia. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz. Cordero de Dios, purificas hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, purificas hoy los pecados del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, que purificas hoy los pecados del mundo, danos siempre la paz, danos siempre la paz, danos siempre la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con tanta luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado, escúchalo. Este es mi hijo, mi amado, escúchalo. Haga suyo su camino, el camino de su amor. Sígalo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan.
Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendecida semana para todos.